Amén. Gloria a Dios. Damos una ofrenda de palmas. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad yo quiero predicarles un tema que lo hemos titulado Sometidos a prueba. Amén. Este tema yo lo inicié a impartir ayer, pero yo les decía a los diáconos, porque ellos fue que se los trasladé, de que yo sentía en mi corazón trasladarlo a toda la congregación. Y total que llegó la noche, ¿verdad? Y me fui a la casa y me senté para estudiar. Y pues no recibí testimonio de estudiar algo más, sino de trasladar esto. Amén, lo mismo. Ustedes podrán pensar por el hecho que les estoy diciendo que se los compartí a los diáconos, ¿verdad? Que es solo para los diáconos, pero ahí vamos a ver las bases bíblicas, mis amados hermanos. Y este tema es importantísimo para todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál es el tema? Sometidos a prueba. Todos nosotros, mis amados hermanos, en nuestro diario vivir, amén, si lo analizamos, constantemente vamos siendo probados. Amén. Ustedes y yo, los que hemos estudiado, ¿verdad? Los que aún siguen estudiando, ¿cuál es la forma en la que los del instituto o el lugar donde estudien, pues dictaminan, ¿verdad? Para que ustedes puedan pasar de grado? ¿Cuál es la forma? Examinarlos, ¿verdad? Para ver qué es lo que han aprendido durante el año. Y al final, pues la cosa es sencilla, ¿verdad? Si sacan 60 puntos, ganaron, ¿sí? Y si sacan 59, perdieron, así de simple. Entonces, si nos damos cuenta, en la vida, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser probados. Ahí se van a dar cuenta, conforme desarrollemos el tema, que nos es necesario. O sea, no es algo de lo que ustedes y yo tengamos que huir, pero se van a dar cuenta que hay una prueba, mis amados hermanos, que por naturaleza a ninguno de nosotros nos gusta, porque a todos nos gusta ser probados, pero para ser promovidos. Pero a nadie le gusta ser probado, pero eso es una prueba que viene y se van a dar cuenta que es una prueba en la que nos prueban, mis amados, nos someten a prueba, pero no nos someten a prueba para ser promovidos, sino nos someten a prueba para que se manifieste todo lo malo que tenemos. Y digan, ¿y a cuánto les gusta a ustedes un tipo de examen de esos? Un tipo de prueba de esos, que nos metan a prueba solo para probar qué tan malos somos. Solo para probar, podemos mencionar muchos pecados acá. La base que vamos a colocar habla de probar a los que son mentirosos, a los que son falsos. Y los probaron para detectar su nivel de mentira. Y ahí está escrito en la palabra del Señor. Entonces nos gustaría nosotros someternos a ese tipo de prueba, que nos metan a prueba para que se manifiesten todos los pecados ocultos, todos los pecados que nadie sabe que cometemos, pero nosotros bien sabemos que nos los echamos todavía. Ninguno responde. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Porque lo que nos gusta es solamente prueba para ser promovidos, pero no prueba para ser avergonzados. Pero al final, de todas formas, tarde o temprano, mis amados hermanos, tenemos que tener claro esto. Este tipo de prueba nos va a llegar. El problema es, si queremos que esta prueba nos llegue de una forma en la cual la Biblia muestra de una forma amigable, el Señor probándonos para sacar todo lo feo o podrido que podamos cargar adentro. Como les repito, pues son ese tipo de cosas, mis amados hermanos, que a nuestro parecer nadie las sabe, pero delante de Dios ustedes y yo sabemos que escrito está que debajo del sol no hay nada oculto. Oculto tal vez, si somos hijos, a nuestros padres, si somos ovejas, a nuestros pastores, si somos esposos, a nuestro cónyuge. Quizás a ellos se lo podamos ocultar, pero a Dios no. Entonces por eso es que Dios, mis amados hermanos, nos somete a prueba. ¿Para qué? Es que es necesario, aunque a ustedes y a mí no nos guste ese tipo de prueba, que sobre todo el que estoy mencionando ahorita, que nos prueben solo para que se manifieste todo lo malo que cargamos adentro.
Aunque no nos guste, nos es necesario. ¿Por qué? Porque si eso malo que cargamos adentro no se manifiesta por medio de una prueba, amén, que viene de parte de Dios, cuando venga la tentación, vamos a caer. Porque ustedes y yo sabemos que una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Dios, dice la palabra del Señor, no tienta a nadie, amén, pero sí prueba todo lo que hace. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, entendámoslo así, por favor, nos es necesario. ¿A cuántos de ustedes literalmente les gustan los exámenes que nos hacían en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea? Ah, gloria a Dios, hoy hay examen, gloria a Dios. ¿A cuántos de ustedes los agarraron? Yo tenía un maestro, hermano, Matías se llamaba, madre mía, hasta el día de hoy no me olvido de él. Es bandido, no. Como el colegio donde yo estudiaba era católico, pero ya me arrepentí, ya confesé mis pecados. El asunto es que él nos daba la clase de lenguaje y también nos daba la clase de religión. Si el colegio era católico, ¿qué nos iban a enseñar? Y nos hizo que nos aprendiéramos, mis amados hermanos, los mandamientos de la Iglesia Católica, digámoslo así. La cosa es que eran 224 ordenanzas, algo así, eran más de 200. Y nos dio las copias de donde estaban todos y nos hizo que nos las aprendiéramos todas. Un día estábamos en el salón y sacó un montón de tiritas y las agarró así en su mano y pasó. Agarren una, nos dijo. Así como. Y todos agarramos una. Bueno, no la vayan a leer. Entonces, esa tirita que les tocó es una pregunta y ese es su examen de trimestre, ¿no? Me la responden. Hizo que nos aprendiéramos 224 preguntas, digámoslo así. ¿Y cuál fue el examen? ¡Una! ¿Qué creen que pasó con la mayoría? La mayoría perdieron, gracias a Dios. A mí me tocó una que decía cuáles son las tres, todavía me acuerdo, cuáles son las tres virtudes teologales, así lo tienen ellos en su catequesis. Y la respuesta era fe, esperanza y bondad. Gané. Pero y todos los demás, 224 para que me preguntaran solo una. ¿Cómo les parece ese examen? Entonces les digo eso, no nos gustan las pruebas. Pero cuando respondí, saqué 100. ¿Para qué me yo estudio? Pero el examen no me gustó. A nadie le gustó el examen. Entonces necesitamos ser sometidos a prueba, mis amados hermanos. ¿Para qué? Hay una ahí que es para ser promovidos. Pero lo voy a hablar por lo menos de 4. Lógicamente ahorita no creo que me dé tiempo, pero el día de hoy por lo menos, porque son 8 pruebas que la Biblia muestra que el diácono o el servidor de Dios, que uno de los significados de la palabra diácono es eso, servidor, necesita ser sometido a 8 diferentes tipos de pruebas, mis amados hermanos. Y si es sometido a prueba, ¿cómo se va a saber si ganó? Pues que haya pasado la prueba, ¿verdad? Amén. Y como les repito, les menciono esta porque esta es la que yo sé que a ningún ser humano le gusta, pero hay una prueba que nos es necesaria. ¿Para qué? Para que se manifieste todo lo malo que somos. ¿Y a quién le gusta ese tipo de prueba? ¿Me pueden poner algún ejemplo ustedes? Pero de verdad pónganmelo. Una prueba, bueno, me van a probar para ver qué tanto paso en el teléfono. Y se someten ustedes a la prueba y les sale, ustedes le dicen a sus papás, no, yo ni toco el teléfono. Y cuando se someten a la prueba les sale que pasan en el teléfono 26 horas al día. ¿Qué creen que va a hacer su papá cuando mire ese resultado? Y no, decís que no, pues pedazo de gente. Sí, yo creo que a nadie nos gustaría, mis amados hermanos. Voy a ser sometido a prueba para ver qué tan, menciónenme algún pecado. ¿Qué tan mentiroso soy? No, si yo no digo mentiras. Muchas veces estamos como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, mis amados hermanos,
él dice la palabra que él tuvo un éxtasis, digámoslo así, se le aparecía una manta ahí con un montón de animales, puros e impuros. Y Dios le dice, Pedro le dice, mata y come. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, le dice, jamás ha entrado cosa impura en mi boca. Pero la Biblia dice, mis amados hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca, que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca. Amén. El apóstol Pedro dice, no, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Pero cuando hablaba, ¿acaso no negó a Jesús? Entonces, ¿había salido cosa inmunda de su boca? Sí, entonces muchas veces estamos así, no, jamás, soy una mentira de mi boca. Y como el apóstol Pedro, no hemos comido cosas impuras, pero usamos la boca para negar al mismo Dios. Entonces nos gustaría ese tipo de prueba. Prueba de santidad para los servidores. Gracias a Dios no dijo los de la alabanza. ¿Cómo saldríamos, hermanos? Raspaditos, pastor, 59.99. Bueno, ya se me fue el tiempo, ya llevo casi 15 minutos. ¿Cuál es el tema? Sometidos a prueba. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Gracias. Los diáconos, asimismo, dice, deben ser honestos. Amén. Pero como les repito, literalmente dice la palabra diácono, pero si ustedes ven los significados, uno de los significados es servidor. Y de alguna forma, ustedes y yo, en más de alguna forma, mis amados hermanos, le servimos al Señor. Amén. Entonces podemos parafrasear un poquito y decir, todos los servidores del Señor asimismo deben de ser honestos. Ahí sentense, no. Sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aquí está lo que estamos hablando esta mañana. Y estos también, dicen, sean sometidos a ¿qué dice? A prueba. Amén. Entonces nos es necesario, mis amados hermanos, en el servicio al Señor, ser sometidos primero a prueba. ¿Me pueden mencionar ustedes algún tipo de pruebas que les haya venido en su vida? O sea que ustedes no han sido probados nunca, jamás en su vida. ¿La enfermedad puede ser una prueba? Amén. ¿Alguna otra? ¿La economía puede ser una prueba? ¿Puede ser una prueba? ¿Otra? El perdón puede ser una prueba. Yo cuando se imaginan ahí la cara de fulano o de la fulana. Entonces, mis amados hermanos, pruebas hay de distintos colores, sabores, tamaños, como ustedes quieran. Amén. Necesitamos ser probados. Aunque ustedes y yo le huyamos, miren cómo somos, le huimos a las pruebas, pero andamos buscando la tentación. Y debería ser al revés, huirle a la tentación y buscar las pruebas. Porque de qué otra forma, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos ser promovidos para un mejor servicio integral al Señor, nada más que con las pruebas. Aquella famosa frase, ¿verdad? Que decimos, Señor, dame paciencia, pero llévate estos para todos porque no los aguanto. Entonces no hay otra forma, mis amados hermanos, de saber si tenemos paciencia, nada más que el Señor nos envíe a alguien, porque así es la vida. Amén. ¿Para qué? Para que por medio de ese alguien nos pruebe. Y muchas veces ¿a quién utiliza el Señor? ¿Quién es ese alguien? Que los más cercanos, ¿verdad? Puede ser el cónyuge, pueden ser los hijos, pueden ser los pastores, y ya no aguanto los pastores solo, pura marimba. Y no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que exactamente a esas personas Dios está utilizando para probarnos. ¿Para probar qué? ¿Qué tan pacientes somos? Para probar qué tanto podemos otorgar el perdón. Recordemos que escrito está,
Señor, perdona nuestras ofensas, así como... ¿Se dan cuenta? O sea, Señor, perdóname, pero a este infeliz ni me lo pongas enfrente. No, así no es la cosa. Perdóname así como yo perdono. Y si yo no perdono, a tú de todas formas perdóname, porque tú eres bueno. Así no es la cosa. Lo dice claramente, perdóname así como yo perdono. Amén. Entonces, mi amado hermano, ¿a cuántos les han puesto en el camino? Tal vez no un familiar, porque estoy pensando en algo que me pasó a mí, pero algún conocido, quizás algún amigo, para probar su paciencia. ¿Les ha pasado? ¿Y cómo se siente uno cuando mira, cuando está en medio de la prueba? Ya que salimos, ya no, ¿verdad? Pero cuando está en medio de la prueba, ¿cómo se siente uno solo al verle la cara? O tal vez hasta tanta comunión que hubo, ya le sabemos el olor de la loción. Solo sentimos el olorcito. Parece comando especial, ¿verdad? Armado y todo, solo para recibirlo. ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponían? O tal vez todavía está siendo probado, ¿verdad? Y por eso el Señor no me dejó predicar de otra cosa. ¿Cómo se ponen, hermano? Cuando miran a aquel feliz o infeliz. ¿Cómo? ¿Molestos? ¿Qué más? ¿Frustrados? ¿Estresados? Hoy andamos de verde los de la alabanza, se empieza a salir el color verde, ¿va? Empezamos a parecernos a Shrek. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis amados hermanos? Entender de que Dios está utilizando a esa persona. Imagínense ustedes, tal vez esto a veces lo decimos en son de broma, mis amados hermanos, pero está escrito. No lo sé, pero quizás cuando Job pasó por su prueba, amén, ¿será que él no hubiera querido también que le quitaran a la esposa? Imagínense, mis amados hermanos, la esposa, el cónyuge, quien se supone, ¿verdad?, que en momentos de prueba debería de ayudarnos el infeliz o la infeliz. ¿Y qué es lo que le dice la esposa a Job? En lugar de ayudarlo, ¿aún conservas tu integridad?, le dice. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros que nuestro cónyuge nos diga algo así? ¿Alguien se anima a responder, hermano? En el ratito, mato al desgraciado. A ver si no soy de los que se andan con cuentos de una vez. Mas sin embargo, la Biblia muestra que Dios redimió a Job, pero con la misma esposa. O sea que su prueba no terminó. Pero la pregunta, ¿se imaginan ustedes? ¿Será que no hubiera querido también que se la llevara y que le diera otra? Probablemente después de que le haya dicho eso, probablemente sí. Mas sin embargo, mis amados hermanos, con esa misma mujer, dice la Biblia que Dios le dio a Job hijas, las más hermosas de aquel tiempo. Amén, con la misma esposa. O sea, quiere decir que aunque son de broma, pero la prueba de alguna forma sí continuó. Porque ¿creen ustedes que a Job se le olvidó eso? O sea, pudo perdonar, porque si no, no hubiera habido redención, no hubiera habido reivindicación. Pero esas palabras no se borran solo así por así. Si a veces ustedes y yo no olvidamos que tal vez le queremos dar un beso a nuestro coche, anda, cepillate vos, coche. Tal vez no olvidamos eso, me ofendió, me dijo, yo quería darle un beso. Y lo que le dijeron a Job, no fue anda, cepillate, le dijeron, maldice a Dios, porque le dice, aún conservas tu integridad delante de Dios. Y luego le dice, muerte. Como que le dijeran a uno el día de hoy, si yo nunca te he amado, estaba con vos por pura misericordia, por las farmacias. Y después me di cuenta que no eran de ella. Amén. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, no nos sorprendamos. Dice la Biblia
que cuando nos venga el fuego de la prueba, como que si algo extraño nos viniera, porque nos es necesario. Las mismas pruebas y tentaciones que pasamos nosotros acá en la zona 10 de Misco, están pasando nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, las mismas. ¿Por qué? Porque ni la tentación ni la prueba es sobrehumana. Antes bien, juntamente con la prueba, está escrito, viene la salida. Amén. ¿Y cuál es el conflicto por el cual no vemos la salida? Porque nos turbamos en medio de la prueba y tal vez la salida está a un paso, mis amados hermanos. La salida tal vez está, como decía hermana Vivi, a un entregar perdón o a un ir a pedir perdón. Que me pidan perdón, pero y él no pide perdón a nadie, si él empezó. Y tal vez soy yo el que tiene que hacer todo para que yo mismo esté tranquilo. Porque el perdón, mis amados hermanos, no se otorga porque la otra persona se lo merezca, sino se otorga para que uno tenga paz. Decía alguien que cuando nosotros no perdonamos, las consecuencias del no perdonar no es tanto el problema, sino el veneno que queda después del problema. Uno vive recordándose, es que ya les conté, alguna oportunidad tuve un problemita por ahí. Y después, ¿cómo es el ser humano, hermano? ¿Saben de qué me lamentaba yo? ¿Por qué no le dije esto? Así me quedé. Esa era mi amargura. Que no le dije. Ya después se me empezaban a ocurrir un montón de cosas. ¿Cómo no le dije esto? Miren qué tremendo somos, ¿va? Entonces, no. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Dejar que el Señor obre. Y probablemente esa sea una prueba, mis amados hermanos. Y ahí es donde va a salir, pues se va a manifestar lo que en realidad somos. Si en realidad estamos llevando el Evangelio como se tiene que llevar, o todavía tenemos que ser pulidos. Entonces, si todavía tenemos que ser pulidos, no hay otra forma de pulirnos nada más que, miren cómo lo dice, sometidos a prueba. O sea que de alguna forma, si dice sometidos, aunque no querramos, ¿qué entienden ustedes por la palabra someterse? ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. Entregarse. O sea, de alguna forma, aceptar que tenemos que ser probados. Amén. Y una vez aceptemos la prueba, entonces vamos a empezar a ver la solución. Pero si no la aceptamos y antes bien andamos pataleando o haciendo un montón de cosas, no, yo no estoy haciendo nada. Si el que me dijo fue él, el que hizo fue él, fue ella, yo no. Bueno, entonces la prueba va a continuar, el desierto va a continuar, ¿hasta qué? Si ustedes se recuerdan en la Biblia, hasta que perezcan todos los que en medio del desierto anduvieron renegando. Eso fue lo que pasó en la Biblia. Que hasta qué momento entraron a Canaán, mis amados hermanos, hasta que todos los que se rebelaron en el desierto se murieron. Y eso tardó 40 años. Si hubiéramos sabido antes, si hubiéramos andado ahí, hubiéramos matado mejor a todos los que se rebelaron. Así entramos rapidito. Pero como no lo supieron, como fue un trato de Dios, la Biblia muestra que de los que salieron de Egipto, mis amados hermanos, los que pasaron el desierto, solo Josué y Caleb entraron y todos los demás. Los que salieron, todos se murieron. ¿Y quiénes entraron entonces? Los que nacieron en el desierto. Imagínense, 40 años tardó que se muriera toda aquella generación de rebeldes, toda aquella generación que no quisieron ser sometidos a prueba. Pero los que se sometieron a la prueba, mis amados hermanos, fueron formados como guerreros. ¿Por qué? Porque pasaron por el desierto y cuando vinieron las batallas para conquistar Canaán, tuvieron que pelear. Amén. Pero los que no quieren someterse a la prueba, en medio de la prueba van a perecer. Y los que se someten a la prueba van a ser formados como guerreros. Y cuando venga una prueba más o menos similar, esto yo ya sé cómo se sale. ¿Cómo? Pidiendo perdón, dejando de mentir, diciendo la verdad. Amén. Ay, Dios mío, el tiempo no perdona, dijo Juan Gabriel. Bien, esto que está acá son los significados de la palabra
Bueno, aquí no es la palabra, sino aquí es la frase. Sometidos a prueba. Los significados de la frase sometidos a prueba son, lo vamos a ver acá en este cuadrito. Número 1, probar, pero dice literalmente o figurativamente. O sea, puede ser una prueba literal o una prueba espiritual. Les pregunto, vamos a mencionar otra vez lo que decía hermana Vivi, la falta de perdón. ¿Será que dentro de ese proceso de la falta de perdón, la prueba será literal o figurativa? O sea, ¿será física o espiritual? O ambas dos, digo yo mismo. Aquí sí, abarca las dos. ¿Por qué? Porque literal, o voy yo y le pido perdón, o viene él y me pide perdón. O sea, alguno tiene que hacer algo. Amén. Pero espiritual, ¿por qué? Porque si el que me ofendió, bueno, si fue la persona la que me ofendió y voy yo y le pido perdón, entonces ahí espiritualmente Dios hizo algo en mi vida. Recordemos que está escrito que cuando vamos al altar y vamos a depositar nuestra ofrenda y te acuerdas, dice, que tu hermano tiene algo contra ti, no dice te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, entonces dice deja tu ofrenda, ve y ponte a cuentas y luego presenta tu ofrenda y entonces la ofrenda será recibida. ¿Será que algún hermano tiene algo contra nosotros? ¿Qué dice? No, pastor, yo tengo todo contra él. Entonces, esta prueba, mis amados hermanos, de la prueba del perdón, es literal y es figurativa. O es física y espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos viendo que es necesario que si le servimos al Señor nos sometamos a prueba, sometámonos. Ya, yo le decía a alguien uno de estos días, anda y le pedís perdón. Si acepta tu perdón, le das un abrazo. Si no lo acepta, ahí déjalo. Pero ya le pediste perdón. Amén. Entonces fue y le pidió perdón. Y sí aceptó el perdón. Entonces hubo abrazo. ¿De quién está hablando, pastor? Para ver si era una... Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque nos es necesario. Pastor, pero a mí no me gusta. Entonces quedémonos encerrados en nuestra casa, no salgamos y no tengamos ningún tipo de relación con nadie. ¿Se puede? Les aseguro que nos vamos a enfermar. Aunque en nuestra casa tengamos todo para vivir sin necesidad de salir, les aseguro que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo fuimos creados para relacionarnos los unos con los otros. Y es necesario, mis amados hermanos, que en el río del Señor nos topemos con otras piedras. ¿Para qué? Para que ese topar con otras piedras nos convierta en piedras lisas. Y solamente ya siendo piedras lisas, entonces viene David, nuestro Cristo, ¿verdad? Y nos va a utilizar para matar gigantes. Ustedes han escuchado aquella película que se llama Duro de Matar. Como está como el 1 al 50 y no sé, no hay forma de hacerlo. Entonces hubo un predicador que le puso aún su tema duro de ofender. Entonces ustedes y yo deberíamos de ser así, duros de ofender, que aunque nos hagan, nos digan, no importa, yo te amo, que yo no quiero saber nada, pero yo te amo. Duro de ofender. La Biblia nos muestra frente de pedernal, o sea, que venga lo que venga, no nos ofende. ¿Pero por qué nos ofende? Porque a veces somos tan sentidos, mis amados, a veces somos tan inmaduros, a veces somos tan insensatos también, y cualquier cosita ya nos ofende. Por mí lo dijo. Todos ofendidos. Nos es necesario ser probados. Un amén nada más. Nos es necesario que nos prueben.
Porque si no nos prueban, mis amados hermanos, física o espiritualmente, entonces no vamos a crecer espiritualmente. Y de ahí, esto sería, ¿saben cómo es esto? Si ustedes y yo damos una talla espiritual, entonces cualquier persona que venga a ofendernos no nos va a lograr hacer daño. Esto es como, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes, los que son padres, verdad, cuando sus niños eran pequeñitos, eran unos bebés, y tal vez ellos, los niños, se enojaban con ustedes? ¿Qué hacían ustedes? A los 2 años, ¡lárgate de la casa, pato! ¡Vuelven aquí! ¿Qué hacían? A mí risa me da cuando... Y al ratito vienen y me hablan, ¿y qué creen? Me hablé vos, bravo todavía. Y ahí lo recibo otra vez. ¿Pero por qué? Porque uno en su madurez no se va a poner a pelear con un niño. Entonces, si logramos desarrollar ese nivel espiritual, vamos a ver a cualquier otro como un niño de 2 años que nos ofendió. Pobrecito, este no sabe con quién se está metiendo. Ridículo. ¿Me voy a entender? Entonces tenemos que crecer espiritualmente para que cuando alguien nos ofenda, seamos duros de ofender. Yo lo bendigo. Él no me va a quitar la paz. No me voy a turbar por lo que piense de mí. Al final, Dios sabe cómo está mi corazón. Dice la Biblia de Ezequías: tú sabes que con corazón íntegro he actuado. Y Dios lo perdonó, hermano. Dios le alargó la vida. Entonces tampoco es que a mí me interesa lo que Dios diga, lo que la gente diga, que me importa. No, tampoco. Amén. Estamos hablando en el caso de que alguien nos ofenda, no deberíamos de permitirlo. No deberíamos de ponernos taco a taco, mis amados, sino va a estar bien que diga lo que diga. Amén. Pero mi paz no me la va a robar. Ella, comparada con mi paz, no vale la pena. Entonces, después de que nos dijo hasta de que nos íbamos a morir, ¿ya terminaste? Sí, va, te perdono, vení, pues voy a orar por vos. ¿Creen que va a dejar que oremos? No, pero bueno, te bendigo igual el diablo, no me debes. Nos decía el apóstol en un estudio de pastores: ¿oran ustedes por sus enemigos, pastores? Sí, dice. Pero no van a orar: Señor, llévatelo, quítale la vida. No, Señor, bendícelo. En el momento no es fácil, hermano, pero es necesario. Y saben que cuando ustedes y yo empezamos a bendecir a aquel que nos hizo daño, les digo por experiencia, el enojo, la ira, la amargura empiezan a menguar. Pero cuando: Señor, llévatelo por infeliz, mira lo que me hizo, Padre, más enoja uno, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, bueno, ya tengo que terminar. Supliquémosle al Señor, mis amados hermanos, que en las áreas que ustedes y yo anhelemos dar una talla espiritual, que nos pruebe. Amén. Y se van a dar cuenta. Y termino diciéndoles esto. La Biblia dice de Moisés, imagínense qué tremendo, que Moisés llegó a ser el hombre más manso en aquel entonces sobre la tierra. Pero está diciendo esto del mismo Moisés que mató a un egipcio a golpes. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, mis amados hermanos. Pero cuando uno se somete, miren, si nos pensemos que nosotros nos enteramos por ahí de que alguien mató a otro alguien a puros golpes, ¿cómo creen que vamos a tener nosotros a esa persona que hizo eso? Como violento, a lo mejor de lejitos, que no va a ser que... Y que después el Señor lo convierta en una persona mansa. Solo es la obra del Señor. No creo que hayamos llegado a ese extremo. Tal vez si le hemos dicho un chuparito de maltratos a alguien, maltratadas, amén. Pero entonces, si el Señor hizo eso con Moisés, también lo puede hacer con nosotros. Si nos sometemos, si reconocemos que queremos pasar de nivel. Y ya no les mencioné ninguno, ¿verdad? Porque hasta aquí empezaba uno. El Señor prueba para separar la luz de las tinieblas. Pero eso es en el otro culto, si me da tiempo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, voy a leer esto nada más. Hay una prueba que es por implicación aprobar.
Esta prueba, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a lo que nosotros hagamos. Amén. Entonces el Señor nos va a probar en todo aquello que hagamos. En lo que no hacemos no nos va a probar. ¿Por qué? Porque no estamos implicados en el asunto, no estamos metidos en el asunto. Por ejemplo, resulta que yo estoy dentro de la alabanza. ¿Creen que me va a dañar alguna, que la prueba sea dentro del grupo de servidores si yo estoy en alabanza? No. Pero si yo estoy en alabanza y la prueba viene dentro de la alabanza, estoy implicado. Entonces me va a probar en aquello que yo estoy implicado. Amén. Poner a prueba, miren, la prueba es interesante y necesaria porque solamente siendo probados vamos a saber distinguir, dice la Biblia, y ahí lo vamos a ver, entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero para que esta prueba venga y se pueda distinguir, se tiene que manifestar primero el temor a Dios. Entonces todos aquellos que no le tienen temor a Dios no pueden ser probados, y si no son probados no pueden ser trasladados a otra dimensión. Entonces si ustedes y yo le tenemos temor al Señor, amén, entonces nos van a probar para que aprendamos a distinguir y así actuar. Amén. El otro es someter a prueba, comprobar, designar y examinar. Entonces estos son los 8 significados de la frase sometidos a prueba. ¿Nos es necesario? ¿Queremos ser probados? Mejor si no, pastor. Aunque digamos que no, de todas formas nos van a probar. Tengo que terminar, mis amados hermanos. Decimos amén, amén y amén. Le damos una fuerte bendecimos a los hermanos que nos siguieron por las redes sociales. Amén, que Dios los bendiga. Y vamos a orar, mis amados hermanos.